Bueno, hoy tenemos el placer de estar en esta ocasión con los autores Rubén Sanz Blasco y José María Ruiz Sánchez de León para hablar del libro recientemente publicado dentro de la colección Biblioteca de Neuropsicología. Rubén, doctor en psicología y máster universitario en intervención en la ansiedad y el estrés, es profesor del Departamento de Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia en la Universidad Complutense de Madrid. José María, por su parte, es doctor en psicología y máster universitario en neuropsicología cognitiva, psicólogo especialista en neuropsicología clínica y profesor del Departamento de Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia de la Universidad también Complutense de Madrid. Rubén, José María, os damos la bienvenida, por supuesto, a nuestro canal y, bueno, antes de entrar en materia, queríamos felicitaros por sumaros con este título a esta colección ya tan importante, ¿no? Como probablemente sepan los que nos están escuchando, esta colección está estructurada en manuales y en guías, siendo esta una imprescindible guía de evaluación. Decidnos, ¿a quién está dirigida esta guía? Bueno, muchas gracias, Nuria. Lo primero, agradecer tanto a la editorial como a los directores de la colección, Nuria Paul y Fernando Maestú, por invitarnos a formar parte de esta colección de neuropsicología probablemente única en lengua española. Por lo tanto, lo primero, muchas gracias. En cuanto a tu pregunta de a quién puede ir dirigida esta obra, nosotros pensamos que puede ir orientada tanto a estudiantes interesados en estos tópicos de estudio, profesionales que quieran contar con una guía donde se recopilan de una manera exhaustiva las pruebas disponibles para evaluar la emoción y la motivación en el campo tanto del daño cerebral adquirido como de las enfermedades neurodegenerativas. Académicos, profesores que quieran apoyarse en esta guía para sus actividades de investigación y de docencia, y por supuesto a profesionales de otras disciplinas afines como neurólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, y que de alguna manera al estar en contacto con pacientes con este tipo de problemáticas necesitan tener en cuenta las variables emocionales y motivacionales en el abordaje de sus pacientes. Por lo tanto, pensamos que es una guía versátil y de amplio espectro en cuanto a sus potenciales lectores, y con ese fin la hemos escrito. ¿Cómo se estructura la obra? Como guía suponemos que contará con una parte teórica, pero por supuesto también con una parte práctica. Bueno, lo primero que tratamos de hacer antes de proceder a la escritura de la guía fue el tratar de configurar una estructura homogénea de todos los capítulos, donde cada uno de ellos se compone de una primera parte de revisión teórica, donde contamos cómo se imbrican los aspectos emocionales y motivacionales en las diferentes patologías, tanto de daño cerebral adquirido como de las enfermedades neurodegenerativas, para inmediatamente después pasar a hacer una enumeración y descripción de las principales pruebas disponibles para evaluar esos procesos, de tal manera que la guía puede ser utilizada, leída de principio a fin, pero también puede utilizarse de un modo puntual, a modo de consulta, sin que cada capítulo pierda de una manera independiente su hilo conductor. Para finalizar con un caso clínico donde se tienen en consideración las variables emocionales y motivacionales como aspectos fundamentales en la comprensión holística de ese caso clínico. ¿Por qué creéis que es importante la evaluación de la emoción y la motivación en el campo del daño cerebral? Bueno, pues porque creo que es inconcebible la presencia de un cuadro de daño cerebral o de un cuadro neurodegenerativo en ausencia de sintomatología emocional o motivacional. Es muy frecuente la presencia de síndrome depresivo, síndrome ansioso depresivo, secundario al propio trastorno adaptativo que produce muchas veces el cuadro. Es decir, yo he sufrido un traumatismo craneoencefálico, he sufrido un ictus, o estoy sufriendo los primeros síntomas de una enfermedad de Alzheimer o de una enfermedad de Parkinson, y lo primero que ocurre es que la persona tiene que resolver ese trastorno adaptativo. Yo ya he dejado de ser la persona que era. Cualquier cambio es vivido por el sujeto como un estresor. Por tanto, hay estrés percibido en el sujeto, y ese estrés percibido requiere del individuo buenas estrategias de afrontamiento que el individuo puede perfectamente no tener, y en ausencia de buenas estrategias de afrontamiento muy frecuentemente va a producir sintomatología, como digo, de ansiedad, sintomatología de corte depresivo.
Y por último, contadnos algo de lo que creáis que diferencia esta guía de otras que puedan versar sobre la neuropsicología de la motivación y emoción. Bueno, yo creo que este libro es excepcional porque en realidad existen muy pocos libros de estas características, no solo en castellano, también en otros idiomas, pero en realidad este formato de compendio de pruebas, es decir, a modo de listado de pruebas útiles con sus valores psicométricos, con sus propiedades, con los diferentes índices que mide cada prueba, en qué población se puede aplicar o no se puede aplicar. Por tanto, lo que hace la obra especial de otras obras es que es única en sí misma y por eso creemos que es un libro muy interesante, que hacía falta y que nos alegra muchísimo haber sido nosotros los invitados a redactarlo. Bueno, muchísimas gracias Rubén, José María, es un placer y bueno, de nuevo desde la editorial os mandamos un saludo y enhorabuena.